Él es digno de toda alabanza. He's worthy of all of our Él praise. es digno de toda alabanza. There's nobody like our God. No hay ninguno como nuestro Dios. There's no God like our No hay God. Dios como nuestro Dios. And his name is the Lord Y Jesus su nombre Christ. es el Señor Jesucristo. Certainly a great privilege to be here Es with un you gran tonight. privilegio estar con ustedes en esta noche. It's always a wonderful privilege to be in Chile, Siempre es un privilegio estar aquí en Chile, to fellowship with Brother Pialta de estar con el hermano Peralta and this fine bunch of people y here. esta gente tan fina. We certainly appreciate the invite. Agradezco a nuestro hermano Peralta. We just have been enjoying ourselves Hemos estado disfrutándonos nosotros mismos and been treated with such kindness. y hemos sido tratados con mucha amabilidad. I want to say thank you Y to quiero dar everyone gracias a cada uno for your hospitality por su hospitalidad and for all this food you keep stuffing in y por us. todo su alimento que nos han estado dando y dando. I said instead of flying home, En vez de volar a casa, I'm going to have to roll home. voy a rodar a casa. Amen. But we certainly appreciate all the. Agradezco. I used to say all the great cooks were in South Carolina. Yo siempre había dicho que todos los mejores cocineros estaban en el sur But de I Carolina, think some of our sisters have met their match. pero ahora sé que aquellas hermanas tienen una revancha You aquí, have some wonderful cooks here. porque ustedes son buenos cocineros también. Most of all, we appreciate the love of the Lord Y Jesus. amamos sobre todo el amor del Señor Jesucristo. We appreciate the wonderful spirit that we feel among you. Amamos el Espíritu que está sobre nosotros, sobre ustedes en esta tarde. I want to thank Brother Pialta again for having Queremos us, dar gracias al hermano Peralta una vez más por tenernos aquí, trusting us to minister to confiar en predicar this portion of the bride of Christ. de esta porción a la novia de Jesucristo, We trust that the Holy Spirit will speak to our hearts confiando que el tonight. Espíritu Santo nos hable en esta noche. I'd like you to take your Bible Abran sus Biblias, and open to Matthew chapter 16. abran en el libro de Mateo capítulo 16 And I want to read from verse 13, y quiero leer desde el versículo 13 and then we're going to read down through verse. y vamos a leer hasta en delante 20. hasta el 20. I'll read one verse and then let you. Is that okay? Yes, that's fine. Matthew 16, verse 13. Mateo 16:13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, others Jeremiah, or one of the prophets." Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. But he saith unto them, "But whom say ye that I am?" Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Y respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. I would like to stop right there Quiero parar aquí and draw your attention to verse 18, y tomar su atención al versículo 18, where Jesus made this statement: donde Jesús hizo una cita. "Thou art Peter, Dijo: Tú eres Pedro, and upon this rock y sobre esta roca I will build yo my church." edificaré mi iglesia. I would like you to say that with me. Yo quiero que diga eso conmigo. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We pray that the Holy Spirit would speak to our Oramos que el hearts. Espíritu Santo hable a nuestros corazones, May you take the word of God tonight que tú tomes la palabra and minister to each one. y la ministres a cada uno. You know what we have need of, Tú Father. sabes nuestra necesidad. Lord, and we've opened your word. Hemos abierto tu palabra. Any man can open your word.
Cualquier hombre puede abrir tu but palabra, it takes the Holy Spirit pero to se make it live. toma al Espíritu Santo para hacerla real. We pray that you'd speak to us tonight. Oramos que nos hables en esta In noche, the wonderful name of the Lord en el Jesus Christ. maravilloso nombre de Jesucristo. Amen. Amén. God bless you. Dios los bendiga. You may be seated. Pueden tomar su asiento. I would like to speak tonight on that thought. Quiero hablar en esta noche sobre ese pensamiento. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. As we come to this text tonight, Hemos venido a este texto en esta noche. it is a text that has been debated for many years. Es un texto que ha sido debatido por muchos años. The context that we read from El contexto que hemos leído has been the battleground between Roman Catholicism and Protestant ha sido un campo de batalla entre el catolicismo y el cristianismo, as to what Jesus was really saying. sabiendo y preguntando qué fue lo que Jesús dijo. And there's many questions that Y hay surround muchas preguntas que están a su alrededor. this portion of the scripture. Esta porción de la escritura, And it's been preached by many y ha sido predicada por muchos in many different ways. en muchas diferentes maneras. But I want to say tonight, Pero yo quiero decirle en esta noche, we thank God for a vindicated damos message. gracias a Dios por un mensaje vindicado, We thank God for a perfect message. y damos gracias a Dios por un mensaje. Brother Branham said El hermano Branham dijo that we have the perfect que interpretation of nosotros the Word of God tenemos la perfecta interpretación de la palabra de Dios, with divine vindication. con vindicación divina. God in this day Dios en este día has came down with a great grace ha bajado con gran gracia and He's revealed His Word y to ha each one revelado of us. su palabra, And we thank God y le damos gracias a Dios for that message. por ese mensaje. But in this context, Pero en este contexto, questions have been asked like, muchas preguntas se han hecho. was Peter who Christ built his church upon? Que si fue sobre Pedro donde Jesús edificó su iglesia. What are the gates to hell? ¿Cuáles eran las puertas del infierno? What is the church? ¿Cuál es la iglesia? What are the keys to the kingdom of heaven? ¿Cuáles las llaves hacia el reino de los cielos? What does it mean to bind and loose? ¿Cuál es atar o desatar? ¿Cuál es el And significado these de are ello? certainly all important questions. Y hay muchas preguntas importantes. But I'd like to draw your attention Pero yo tonight quiero tomar su atención en esta noche to 5 words a 5 palabras that were spoken of by our Lord que fueron habladas por nuestro Señor when He said, I will cuando build Él my dijo, church. yo edificaré mi iglesia. Now, Jesus wasn't just any man. Jesús no era cualquier hombre, It wasn't any man making that statement, no I era will build un my church. simple hombre dando ese establecimiento o esa palabra. That was God Himself Era Dios mismo hablando esa palabra, declaring, I will build my church. declarando a nosotros su palabra. Now, let me just back up just a Ahora, moment. déjeme regreso un poco más, Because Jesus had come to a place porque Jesús vino a un lugar that He had been rejected by donde those to whom He was sent. Él había sido rechazado a los cuales Él vino. And here He took His disciples to the northern part of Ahora, Israel, Él llevó a los discípulos a la parte norte de in a Israel, place called Caesarea Philippi. a una parte de Cesarea de Filipo. His disciples have been following His ministry. Y sus discípulos habían ido su ministerio de They Jesús. gave up so much to follow this Y man, ellos dejaron muchas cosas para seguir a este hombre, believing that he would be a Messiah, sabiendo, creyendo que Él era el Mesías, believing that he would set up his kingdom. sabiendo que Él pondría su reino. But in their minds, Pero en sus mentes, they didn't comprehend the entire ellos program of no God. podían comprender todo el programa de Dios. And when they got to the northern Y part, cuando ellos fueron a la parte norte, Jesus had been rejected by the Jesús crowds. había sido rechazado por He'd muchos. been turned down by the nation of Él Israel. lo habían rechazado muchos de ellos. Ministers had walked away from Los his ministry. ministros habían caminado en contra de Él. Many have turned against him. Y todos muchos habían volteado en contra de And it Jesús. looked like that everything was without hope. Y parecía que no había esperanza. It even got to the place Y llegando al lugar, that instead of them recognizing him as a son of en God, vez de ser reconocido como el Hijo de Dios, they called him Beelzebub. le llamaron Belcebú. And Beelzebub meant the Y prince of devils. Belcebú quiere decir el príncipe de las tinieblas o de los demonios. They even accused Jesus of blasphemy Ellos le acusaron a él de blasfemia, because they said, you being a man have
have made yourself God. Tú siendo un hombre te haces pasar por Dios. But Jesus was not a man Pero making Jesús himself God. no era un hombre, era Dios mismo. Jesus was God who Dios made himself a man. Era Dios en Jesús haciéndose pasar por un hombre. He was God who came down Era the veil in a Dios man. el que bajó ahí en un hombre. And he finally asked his disciples, Y él finalmente le preguntó a los discípulos, who do men out here say ¿quién that I dicen am? los hombres que es el Hijo del Hombre? They said, some say that you're Elias. Ellos dijeron, algunos dicen que eres Elías, Some say you're Jeremiah. otros dicen que eres Jeremías, Others think that you're John the Baptist. y otros piensan que eres Juan Bautista, Or one of the prophets risen o from the alguno dead. de los profetas que ha resucitado. They believe that in Jesus could be one of those prophets Ellos back. creían que Jesús era de uno de aquellos profetas del antiguo, But what they did not realize, pero lo que ellos no realizaban, Jesus was not them prophets in him, Jesús no era aquel profeta sobre él, but he was in those prophets. pero Jesús era ese profeta sobre ellos en el Antiguo He was the Testamento. God of all the Él era el prophets. Dios de todos los profetas. And he was Christ who was Él revealed era in his own word. el Cristo revelado en su propia palabra. And we know that at that moment, Y sabemos que en ese momento, when Jesus asked that question, cuando Jesús hizo esa pregunta, if God himself que Dios mismo had not moved upon Peter no había mirado sobre Pedro to make the word comment he made, para hacer el comentario que Pedro hizo. the disciples themselves misunderstood he was. Los discípulos habían mal comprendido quién era él. But the scripture says, Pero la escritura dice, Peter said, Pedro dijo, thou art the Christ, tú eres el Cristo, the Son of the el living Hijo God. del Dios viviente. Peter spoke those words Pedro habló esas palabras because he was inspired porque by Almighty él God, fue inspirado por Dios. which tells me, brother, sister, Eso me dice mi hermano, mi hermana, that even if God himself que comes down simplemente Dios vino y bajó and veils himself among y us, se mostró sobre nosotros. if God himself doesn't give us a revelation, Si Dios mismo no nos da una revelación, we'll never recognize who no he le is. vamos a reconocer quién es Él. And the prophet of God said Pero el profeta dice that revelation is sovereign. que la revelación We've seen for years hemos mirado por años that men with their intellectual mind con el hombre con una mente intelectual have tried to understand the Bible. ha tratado de entender la palabra, la Biblia, But God has a way pero Dios tiene un camino of hiding himself. cómo esconderse él mismo And he has a way of revealing y cómo himself. él tiene una manera de cómo revelarse él But mismo. this word doesn't come by intellectual Pero power. esta palabra no viene por intelectualismo, It's got to come by divine tiene revelation. que venir por una divina revelación a And nosotros. only God himself Dios mismo sobre can nosotros give them that revelation. da esa revelación a You nosotros. believe that? ¿Usted lo cree? Now, after Jesus spoke those words, Después que Jesús habló estas palabras and Peter said, thou art Christ, the Son of the living y Pedro God. dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesus stopped and said, I say you are Peter, paró y le dijo, yo sé que tú eres Pedro, and upon this rock, y sobre esta roca. Brother Adam said rock was confession. El profeta dijo, la roca fue confesada. Upon what you just confessed, Sobre lo que tú has confesado, I will build my yo, church. yo edificaré mi And the iglesia, gates of hell shall never y las prevail puertas del against infierno no prevalecerán en contra de ella. it. Now I wanted to draw our attention to those Quiero 5 words. traer su atención a estas 5 palabras. I Yo will build my church. edificaré mi iglesia. Those are powerful words. Esas son palabras poderosas. And I want you to listen carefully. Y yo quiero que usted las escuche muy detalladamente. We realize Nosotros sabemos, men can build buildings. el hombre puede construir un edificio. I've been around the world and seen great cathedrals. Yo he andado alrededor del mundo y he mirado grandes catedrales, Some made of glass, algunas hechas de vidrio, some made of stone, algunas hechas de piedra, others made of wood. otras hechas de I madera. mean great temples that Unos men have built. grandes templos que el hombre ha construido. Men can even organize organizations. El hombre aún puede organizar organizaciones And they can build buildings. y ellos pueden construir edificios. But only Christ can Pero build a church. solo Cristo puede edificar una iglesia. Men can build a building. El hombre puede construir un edificio, But only Jesus can pero build a church. solo Jesús puede construir una iglesia. Men have built buildings. El hombre ha construido edificios. And I don't want you to
misunderstand. Y no quiero que vaya a malinterpretarme. We appreciate the structure that Damos you have gracias tonight. por esta estructura que usted tiene aquí. As beautiful as it is. Es maravillosa como lo es. But this structure is not the church. Pero esta estructura no es la iglesia. You are the church. Usted es la iglesia. This is a building that Este God es un edificio solamente donde Dios maybe gave a vision in the heart of a man. Dios le dio la convicción que estaba en el corazón del A hombre. place that he could build to bring God's Un people lugar together. donde pudiera traer al pueblo de Dios. But this building is not what Pero Jesus constructed. esto no es lo que Jesús construyó, este This is edificio. what Jesus Esto es lo que Jesús construyó. That's why I say Por eso yo le digo, men can build buildings, el hombre puede construir edificios, but only Christ pero can build solamente church. Cristo puede construir una iglesia. And we notice now, Y notamos y sabemos hoy, brothers, if you would just turn me up a little bit in my ear on my si monitor. me pueden subir un poquito más el volumen, Thank no you. más a él. We notice that the prophet of God says Sabemos que el profeta de Dios dijo that every type and shadow of the que Bible cada tipo y sombra en la Biblia speaks of Christ. habla de Cristo. When we go back to the days of Noah, Cuando vamos a los días de Noé, do you realize that in that day usted se da cuenta que en esos días there was only one man solamente había un hombre that built a boat que construyó un arca that was God constructed? que Dios había construido. Every other boat was constructed by man. Todos los demás barcos o arcas habían sido construidas por el And hombre. every boat that was constructed by man didn't float. Cada barco que el hombre construyó no flotó. The only boat that floated El único que estaba flotando was the one that God era constructed. el que Dios construyó. There's a lot of buildings today Hay muchos edificios hoy en that's día built by man, que han sido construidos por el hombre, but they'll never make this rapture. pero no lo harán en el rapto. The only ones that'll make this rapture Lo único que le hará el rapto is the church that es Jesus la constructed. iglesia de Jesucristo. The church that Christ has constructed. La iglesia que Cristo ha edificado. That's the only church that will stand in the last days. Esa es la única iglesia que se quedará en los últimos días. You believe that? ¿Usted lo cree eso? What is amazing? Qué maravilloso es. After Jesus makes the statement, Después que Jesús citó esto, I will build my church, yo edificaré mi iglesia. in the same conversation, En la misma conversación, in the same dialogue with en, his disciples, en el mismo diálogo, it said that Jesus began to tell them dice que Jesús les empezó a decir a ellos, how that he must go to Jerusalem yo tendré que ir a Jerusalén. and how that he must be Y crucified cómo él tendría que ir a ser crucificado. and how he must die. Y cómo él debería de morir. And he begins to speak of his death. Y él empezó a hablar de su muerte. After he speaks of building a church, Él primero habló de construir una iglesia. then he says, I'm going to die. Y luego les dijo, y voy a morir. And maybe it would look like to them, Y parecía a ellos, how can a man die cómo un hombre puede morir and yet build a church? y luego construir una iglesia. So to the natural mind, A la mente natural, death doesn't fit in with the Messiah. eso usted no lo puede comprender. In the mind of those disciples, En la mente de estos discípulos, the death of a Messiah was not in their theology. la muerte de este Mesías no estaba en su teología de ellos. That's the reason Peter said, Por never eso- to you, that ain't going to help. Por eso Pedro dijo, no Señor, dijo, nunca sea eso. And Jesus turned to Peter Y Jesús volteó a Pedro, and said, get me behind dijo, me, Satan. ponte detrás de mí, dijo. For the things that you favor are Porque man, las cosas que él estaba pensando eran de hombre. and you don't favor the things of God. Y usted no va a favorecer las cosas del hombre hacia You Dios. realize why Peter said ¿Usted se that? da cuenta por qué Pedro dijo estas cosas? Because death did not fit in his Porque theology. la mente no puede entender la It teología. would look like if a man died, Parece como si un hombre muere, his ministry would be over. parece que su ministerio se acaba. His effects in the world would be finished. Eso afecta y está terminado todo. But death didn't stop Christ. Pero la muerte no detuvo a Jesús. He had to die. Él tenía que morir. And he rose again. Y él se levantó otra vez. And he continued to build Y his él church. continuó edificando su iglesia. Death was not a defeat. Jesús, la muerte no lo desafió. Death didn't defeat Christ. La muerte no desafió a Jesús. Jesus conquered death. Jesús conquistó la He muerte. conquered hell. Él conquistó el And he infierno conquered the grave. y él conquistó la tumba. And that's the reason he said, Esa es la razón por la cual él upon this dijo, rock I will sobre build my church, esta roca edificaré mi and the iglesia gates of hell shall
will y ni never las prevail puertas del infierno prevalecerán en contra de Because he ella. knew. Porque él sabía, When I die, cuando yo muera, I will conquer yo death. conquistaré la muerte, I will conquer the grave. conquistaré la tumba I'll raise y me again. levantaré una vez más. And death Y ahora will never stop me from building me my church. detendrán de yo edificar mi iglesia. But death was a vehicle Pero la muerte solamente era un vehículo that Jesus would walk through que Jesús iba a viajar sobre in él order to continue to build para his church. continuar construyendo o edificando su iglesia. Do you remember what he said? ¿Se acuerda lo que él dijo? It is expedient for you Es una experiencia para usted that I go away. que yo me vaya, For if I go not away, porque si yo no me voy, the comforter cannot come. no puede venir el confortador. But if I go away, Pero si yo me voy, I will send him yo unto you. enviaré al consolador And on the day of Pentecost, y habré ese Pentecostés. Jesus began to build his Jesús church. empezó a construir su iglesia. Death did not defeat him. La muerte no lo pudo detener. Death did not stop the La program. muerte no paró el programa de Dios. Death was only a vehicle. La muerte solamente era la limusina, el that God vehículo could further his que program. estaba llevando a Jesús a su programa. Brother, we have to realize, Tenemos que darnos cuenta and God forbid that this would ever happen. que Dios hace las cosas, But do you realize, pero usted se da cuenta, God took William Branham, Dios se llevó al profeta, but the message went on. pero el mensaje continuó. The messenger left the El scene, mensaje vino hacia nosotros but the devil still hadn't stopped this message. y el diablo no ha podido parar este mensaje. God raised up other men. Dios levantó otros hombres. Death don't stop God's La program. muerte no puede detener el plan de Dios. God's program keeps moving on. Dios se sigue moviendo. God forbid. Dios prohíba. Let me just say it like this. Déjeme decírselo de esta manera. Jesus was one of the greatest prophets that ever lived. Jesús ha sido uno de los más grandes profetas que ha And existido. death didn't stop him. Y la muerte no lo paró a él. And he had to die. Él tenía que morir. And when he died, Y cuando él murió, the program of God el continued on. programa de Dios continuó. Brother Branham had to leave the El scene. hermano Branham tenía que dejar la escena. God's program didn't stop. El with Brother programa Branham. de Dios no paró cuando el mensaje se fue, el mensajero se fue, se siguió moviendo. If God Pero Dios, could continue on after Dios Christ died, continuó después de que Jesús if murió. God takes me, Si Dios me lleva a mí, his program don't su stop. programa no para. God will raise up somebody Él else, levantará a alguien más and they'll carry this message on. para que lleve este mensaje adelante. Brothers, maybe I could get a handheld mic. This is bothering me. Si puede agarrar uno de estos micrófonos de la mano, Could I get a handheld mic? This one keeps slipping off of me. ese se le sigue resbalando porque I'm sorry. Yes, thank you. gracias. Death didn't stop God's program. La muerte no paró el programa de Dios. Death happens, Eso pasa, but it doesn't defeat God's pero program. no viene a traerle un reto a Dios. God forbid that God would ever take your pastor. Dios no permita que él vaya a llevarse a su We pastor. trust that he'll live till Jesus comes. Esperemos que él viva hasta que Jesús venga. We would want him to be here. When Queremos- you take a body change, he takes Que one with you. queremos que él esté aquí para cuando usted cambie de cuerpo, él también cambie de cuerpo. But if God took your pastor, Pero si Dios se llevara a su pastor, this ain't going to stop. eso no va a parar esto, Because this ain't the work of a man. porque esta no es la obra de un hombre, This is the work of es God. la obra de Dios. And God will raise up somebody Y else Dios levantará a alguien más with the same vision con la misma visión take this church para on llevar esta iglesia to the adelante coming of the Lord. hasta la venida del Señor. Men come Dios, el hombre viene and men go. y el hombre va. Then God raise up another Pero man Dios levanta a otro hombre and then he'll go. y él se va. The death of a man Pero la muerte de un hombre doesn't stop God's no program. detiene el programa de Dios. There ain't a devil in hell that can stop what God's Ni doing here. las puertas del infierno prevalecerán The contra Pope ella. of Rome can't stop what God's doing Eso here. no parará nada, parará el programa de There ain't a Dios. preacher that can stop what God's doing No here. hay ningún predicador que pueda parar el programa de Because Dios. if God started it, Porque si Dios lo empezó, God's going to finish. Dios lo va a terminar. If he brought you to this, Si Él lo trajo a usted aquí, he's going to take you home. Él lo va a llevar a usted a casa. You believe that? ¿Usted lo cree eso? What we find, Lo que hemos pensado, what we find here, lo que encontramos aquí, that on
honestly, death just didn't fit in what they thought a Messiah was going to be. Honestamente, la muerte no puede caber ahí en lo que los discípulos estaban creyendo, pensando. But what they didn't realize, Pero lo que ellos no sabían, that the scripture said Jesus que was sent to his own, la escritura dice que Jesús fue enviado a los suyos, but his own received him not. pero los suyos no le recibieron. And do you realize there's a mystery that lays Y here? usted se da cuenta que hay un misterio aquí. Even after Jesus died, Aún después de que Jesús se fue and then he rose, y él resucitó, the disciples asked him, los discípulos le preguntaron: will you at this time restore the kingdom to ¿en Israel? este tiempo restaurarás el reino de Israel? He said, it is not given that you know the time to Se les see dijo: a ustedes no se les es dado el tiempo ni los sazones de conocer which las the cosas, Father had put in his own power. lo que el Padre ha puesto en su propio, But you shall receive pero power. ustedes recibirán poder. After that, the Holy Ghost Del has come upon Espíritu you. Santo vendrá sobre ustedes. And he sent them to the upper room. Y ellos los envió al aposento alto, And in that upper room, y en ese aposento alto, with 120 people, lo que 120, God inaugurated his church. Dios inauguró su iglesia. Jesus began to build Jesús the church. empezó a construir su iglesia. And how he started to build his ¿Y church, cómo empezó él a edificar su iglesia? he didn't send the third person, Él no envió la tercera persona, but he came himself. pero él vino mismo, Because he was not only going to build porque his church, él estaba a llevar su iglesia, a he was going to edificarla. get in his church. Él iba a entrar dentro de su iglesia. Christ didn't want to be just with the church. Jesús no solamente iba a estar con la iglesia, He wanted to be in his él church. quería estar dentro de la iglesia. Christ is not just with us. Él no está solamente con nosotros, Christ is in us. está en nosotros, dentro de It was nosotros. God above us, Era Dios sobre nosotros, and then it was God with us, y luego era Dios con nosotros, and now it's God y in ahora us. es Dios dentro de nosotros. Christ in you, the Holy Cristo Ghost. en usted, el Salvador de gloria. Now listen, Ahora escuche, if he's going to build a church, si él iba a edificar una iglesia, then we've got to be able to get into that church. entonces nosotros tenemos que ser capaces de entrar a esa And you iglesia. cannot join this church. Y usted no puede entrar solamente a ser parte de esa There's iglesia. people that put their names on every Hay church book mucha there gente is. que pone sus nombres en el libro de la iglesia, But because their name is on a church book, porque su nombre está en el libro de la iglesia. does not mean they're in the church that Jesus Eso no built. quiere decir que ellos están en la iglesia que Cristo edificó. There's only one way to get in the Hay church solamente una manera de entrar a esa that iglesia Jesus has built. que Jesús ha edificado. And the Bible Y la says, Biblia dice, by one Spirit, por un solo espíritu we're all baptized. estamos todos bautizados. Your name Su nombre doesn't have to be on a church book. no tiene que estar sobre un libro de la Your iglesia. name's got to be on the Su Lamb's nombre book. está en el libro del Cordero. And your name Y su nombre in the Lamb's book of en el life libro del Cordero de la vida was put there before the fue foundation of the puesto world. antes de la fundación del mundo. And every person Y cada persona that's ever going to be a part of this que church va a ser parte de esta iglesia was predestinated from fue the foundation of the world predestinada desde antes de la fundación del mundo to be in this para church. estar en esta iglesia. And that's the reason Esa es la razón. Jesus sent the Holy Ghost. Jesús envió el Espíritu The Santo. Holy Ghost El Espíritu Santo is not going throughout the earth today no solamente está yendo por la tierra trying to find somebody tratando de encontrar a who alguien will get in this church. para entrar a la iglesia. No, the Holy Ghost El Espíritu Santo, is going throughout the earth Él está yendo looking for those buscando that God foreknew aquellos que Dios was going conoció to be in this church. que estarían aquí en esta iglesia. You're not here by happenstance. Usted no está aquí por alguna casualidad. You just didn't decide to be in this church. Usted no deseó estar aquí. The Holy Ghost told you. El Espíritu Santo le dijo a usted Because God predestinated. porque usted fue predestinado And He sent the Holy Ghost y to Él find you. envió al Espíritu Santo. I say this with the utmost respect. Yo le digo esto con mucho respeto. I didn't put you in this church. Yo no le puse a usted en esta iglesia. I can't take you out of this Yo church. no le puedo sacar a usted de esta There's iglesia. no man that put you in this No church. hay hombre que le puso en esta There's iglesia no man that can take y you no out hay of this hombre church. que le pueda sacar de esta iglesia. God put you in this Dios lo puso en esta iglesia. church. And then when He put you in this Y cuando church, Dios lo puso en esta iglesia, He sealed you in Él le this church. sella a usted en esta iglesia. You can't be lost. Usted no puede perderse, No more than God Himself can be porque lost. nadie de Dios puede perderse, Because you're predestinated
Porque usted ha sido predestinado to be saved. para ser salvo. You're predestinated Usted ha sido to predestinado receive the Holy para Ghost. recibir el Espíritu You're Santo. predestinated Usted es to predestinado be in a rapture. para irse en un rapto. There will be a rapture. Que habrá un rapto. You will be there. Usted estará ahí. Your body will be Su saved. cuerpo estará ahí. Can you say praise the Lord? Usted puede decir gloria a Dios. Amen. Now, what the disciples did not understand, Eso es lo que los discípulos no entendieron. that there was a great mystery Había un gran misterio between God establishing the kingdom entre Dios estableciendo su reino and restoring Israel back. y restaurando a Israel There was de about regreso. a 2,000-year mystery that lay. Era un misterio por 2000 años. And that mystery was Y ese misterio era God would call a Gentile wife. que Dios llamaría a una esposa gentil. And this is the mystery the disciples never understood. Y este es el misterio que los discípulos no podían entender. It's a mystery today that Es Israel still doesn't Un understand. misterio que hoy en día Israel no puede comprender. And while they're over there right now, Hoy usted puede ir hoy allá, because God did something to put Israel back in the porque homeland. Dios hizo algo para regresar a Israel a casa. Let me just drop this in. Pero déjeme tratar de meter esto aquí. There's been two great wars. Ha habido dos guerras mundiales, Two woes that's already happened. dos ayes que ya han pasado, There's still a third woe to y come. hay un tercer ay que vendrá. But after that second world war, Pero después de esa segunda guerra mundial, God held it up. Dios paró. And at the same time A la misma tiempo that Israel was being drove back que to the Israel homeland, estaba regresando a su patria so that the word of God could be fulfilled. para que la palabra de Dios pueda ser cumplida, At that same hour, a la misma hora, at that same day, el mismo día, under the sixth trumpet, bajo la sexta trompeta, that Israel was drove back to their homeland. Israel regresando a su patria, There was a Gentile prophet estaba that was to appear un on the scene. profeta gentil en la escena. Now I want you to watch this, Ahora yo quiero que usted mire esto, because you remember Brother Branham says porque usted se recuerda, el hermano Branham dijo esto: Joseph was a perfect type of Christ. José era un tipo perfecto de Cristo, And Joseph was rejected by his brother. y José fue rechazado por sus hermanos. And then while Joseph was rejected of his brother, Y Jesús, por la causa que José fue rechazado por sus hermanos, he married a Gentile wife. ella se casó con una mujer gentil. Now while he was married to this Gentile wife, Y cuando él estaba con esta esposa gentil, his brethren came to Egypt. sus hermanos vinieron a Egipto. And you know the story. Y usted conoce la historia. He wanted Benjamin there. Él quería a Benjamín ahí. The prophet taught us El profeta nos enseñó that Benjamin represents que the 144,000. Benjamín representa a esos 144,000 judíos. And before he would reveal himself to Y Benjamin, antes de que él se revelara a Benjamín, he had to dismiss his Gentile wife. él tenía que dejar ir a su esposa gentil ir. Now listen very close. Ahora escuche esto. The Gentile wife La esposa gentil, was still in the palace ella estaba en el palacio when Benjamin came. cuando sus hermanos vinieron. But she was not in the palace Pero ella no estaba en el palacio when he revealed himself cuando to his brother. él se reveló a sus hermanos. This Gentile bride, Esta esposa gentil, she's still here ella está aquí while Israel's drove back to cuando the homeland. Israel regresa allá a su tierra. Before he revealed Pero himself antes de que él se revele a ellos, to the a los 144,000, 144,000, he's going to dismiss a esta Gentile va wife. a enviar a esta novia a casa. And before the seventh Y trumpet, antes de la séptima trompeta o siete trompetas, Christ, the 144,000, revelen los 144,000. the seventh seal El segundo sello is going to take a bride out va a here llevar a una novia a casa in the coming of the Lord. en la venida del Señor. Boaz. Boaz, a type of Christ, Es un tipo de Cristo. married a Gentile Él wife. se casó también con una novia gentil, And while he went to redeem Naomi, y mientras que él iba a redimir a Noemí, he also redeemed Ruth. él también redimió And Ruth was a a Ruth. Gentile woman. Y Ruth era una mujer gentil. I said that to say this, Quiero decirle esto: that God always had a mystery Dios siempre tiene un misterio of a Gentile bride. de una novia gentil. And the finishing up Y para terminar esto, of that Gentile de bride esa novia gentil is sitting right in this place. está sentada aquí en esta tarde. She
She's right here. Ella está aquí. Sometimes Algunas veces we look at circumstances. miramos las circunstancias, We look at how things appear. cómo las cosas aparecen. We just came to this great pandemic of COVID. Hemos entrado a esta gran pandemia de COVID. There's a lot of people who now today, because of it, they don't go to church. Y por causa de ella mucha gente no va a la iglesia. There's been a great persecution against our message. Ha habido una gran persecución en nuestro mensaje. There's been people that walked away. Ha habido gente que se ha rechazado, se ha ido. We have more websites today against our truth. Tenemos más sitios de internet que puedan mostrar todo esto. Great ministers that stood for this message today Grandes have walked ministros que se pararon por este mensaje ya se fueron. away, and would look like the people that's falling apart. Y parece que la gente se está cayendo a But pedazos. I've got news for you. Pero tengo noticias para usted. I don't care what it appears like. No importa cómo aparezca. The gates of hell will never Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. It wouldn't matter if every preacher walked away from this No message. importa si todos los ministros se vayan de este God mensaje. will still have a bride. Dios tendrá una novia. He'll have a ministry somewhere Él tendrá un ministerio en alguna parte standing for this word. que se parará por esta palabra. He'll have faithful men Él cree en el hombre that'll stand here and declare que this se message. para en su palabra y predica este mensaje. God's going to have somebody to preach. Dios tendrá a alguien más quien predicar. And God's going to have somebody believe it. Y Dios tendrá a alguien que va a creer. It wouldn't matter if it got down to very, very few. No importa lo que suceda. He will still finish what Él, he started. él sabe cómo hacer las cosas. Jesus will never be defeated. Jesús no podrá ser derrotado. He don't start nothing that he don't finish. Él no empieza algo que no lo pueda terminar. He is the mighty conqueror. Él es el gran conquistador. Can you say praise the Lord? Usted puede decir gloria a Dios. Now we realize Y nos damos cuenta, we cannot judge things by an appearance. no podemos juzgar las cosas por su apariencia. You remember in the Smyrna church age, ¿Se acuerda usted de what church? the Smyrna church age, La iglesia de Esmirna. God said, I know your Dios. tribulation and your poverty, Dios dijo cómo era ella en su tribulación y en su pobreza. but you're rich. Pero dijo, eres en la Odisea, dijo, pero eres rica. You couldn't judge it by appearance. No puede usted juzgar las When apariencias. you come to Laodicea, Cuando usted viene a la edad de la Odisea, he said, you say I'm rich and increase with usted dijo, birth. yo soy rica y he enriquecido. And they are. Y ellos son. But God said you're wretched, you're miserable, poor. Pero Dios blind, también le dead. dijo, eres rica, pero también eres pobre, inicua y estás desnuda. You couldn't judge it by appearance. Pero no la puede juzgar por The apariencias. only way you can judge La única manera que usted puede the juzgar true church es la iglesia verdadera, is what she does with the word of es God. lo que ella hace con la palabra. You remember the disciples Se recuerda a los discípulos, were approached by some Greeks. ellos se les acercaron unos griegos And they said, sirs, y ellos le dijeron, señores, we would see Jesus. queremos ver a Jesús. St. John chapter 12. Juan 14:12. And when they came to Jesus, Y cuando ellos vinieron a Jesús, they said, there's some men over here that want to see you. y ellos le dijeron que había unos hombres que lo querían mirar a él. Jesus said, you go tell them. Y Jesús les dijo, ve y diles a ellos, Except a corn of wheat fall in the ground and die. excepto que la semilla caiga en tierra y muera, It abides alone. y muera, But if it dies, pero si muere, it'll bring forth much fruit. traerá mucho fruto. So they went back and told them. Y ellos fueron y le dijeron a los griegos, He said to tell y'all, él nos dijo que te dijéramos, except a corn of wheat fall in the ground excepto and que die, la simiente caiga a la tierra it abides alone. y se pudra, But if it dies, pero si muere it brings forth fruit. y trae fruto, Notice, out of death note de la muerte came fruit. vino fruto. You have to die Usted tiene que morir in order to live. en orden para vivir. So when Jesus told the Y disciples cuando he must go Jesús to Calvary, le dijo a sus discípulos, ve y dile eso, he knew that out of his death él sabía la hora de su would muerte, come some Gentile que fruit. vendría con fruto. So the very men that wanted to see Christ Ellos querían ver a Jesús. would not see him until he died. Ellos no lo podían ver hasta que él muriera. And then when he died, Y cuando él murió, he would bring forth some él Gentile traería fruit. mucho fruto gentil. Who is this Gentile
Gentile fruit. ¿Quién es este fruto gentil? It's what Jesus said. Es lo que Jesús dijo. I have other sheep Yo tengo otras ovejas that are not of this fold. que no son de este redil. He had some Gentiles. Él tenía una iglesia gentil, una novia And gentil. he said, I will build a Él church. dijo, yo edificaré mi iglesia. Now let's just look at this for a few minutes. Vamos a mirar esto por unos minutos. What makes the church so certain? ¿Qué hizo la iglesia? What makes the church so certain? ¿Qué hizo que la iglesia hiciera de esta manera? I'm going to tell you what makes it so certain. Le voy a decir que la hizo tan cierta. It's the one who said he would build it. Él dijo que él lo haría. What gives us confidence that there will be a church? ¿Cuál sería la confidencia de que habría una iglesia? It's because of the one who said Porque he él would build que it. lo dijo, que la edificaría. This wasn't just anybody saying, Esto no era I'll build a cualquier church. hombre diciendo yo construiré una iglesia. This was Christ Era who said, Cristo el que lo dijo. I will build a church. Yo edificaré una iglesia. This was God Era in the Dios. form of a man. Mismo, no un hombre. Let me tell you about that God. Déjeme decirle de ese Dios. He cannot lie. Él no puede mentir. He cannot fail. Él no puede fallar. He will always be faithful to his own Él word. siempre será fiel a su propia palabra. This is the divine promise Las promesas divinas from the true and faithful witness. del fiel testigo. This is a promise Esa es una promesa from the one when he speaks. del que habla. His words cannot fail. Sus palabras no pueden fallar. He must always keep his word. Él siempre mantendrá sus palabras. So when Jesus Y said, cuando Jesús dijo, I will build. yo edificaré. I want you to notice who's Yo making that quiero statement. que usted note quién fue el que dijo estas palabras. Jesus is taking personal responsibility Jesús está tomando una personal responsabilidad to build this church. de construir una iglesia. God didn't put this church in the hands of a man. Jesús no puso esta iglesia sobre las manos de un hombre. This is his church. Era su iglesia de él. The church don't belong to men. La iglesia que pertenecía a él. The church belongs to Christ. La iglesia pertenece a Cristo. We are not married to a man. No estamos casados con un hombre. We are married to Christ. Estamos casados con Cristo. He said, I will Él build. dijo, yo edificaré. The certainty of that. Y de esto, There's a certainty to that hay algo de esto, that Christ would build a church. que Cristo edificará su iglesia. And there will be a church. Y habrá una iglesia. And listen close. Ahora, note muy It cerca. started on the day of Pentecost. Empezó en el día de Pentecostés. God had no better way of beginning a church Dios no tenía una mejor manera como hacer su iglesia, than baptizing it with the pero Holy Ghost. bautizarla con el Espíritu Santo. And brother, that same Holy Ghost, Ese mismo Espíritu Santo it's the same Holy es Ghost that's el in mismo this place Espíritu tonight. Santo que está aquí en esta noche. That's the same Holy El Ghost that mismo lives in you. Espíritu Santo que mora en usted. Now I want you to think about this. Ahora yo quiero que usted piense sobre esto. When God began his church, Cuando Dios empezó su iglesia, Brother Pialta, hermano Peralta, he didn't take the smartest man there was. Él no tomó al hombre más inteligente que había. He baptized 120 men, Él bautizó 120 men personas, and women. hombres y mujeres. And on the day of Pentecost, Y en el día de Pentecostés the spokesman for the Holy Ghost fue hablado el Espíritu Santo. was a man that couldn't even sign his Era own name. un hombre que lo habló que no podían escribir su propio nombre. God chooses his own men. Dios escoge sus propios hombres. Maybe they would be men that we wouldn't choose. Quizás serán hombres que nosotros no escojamos, But God chooses who he pero will. Dios sabe escoger. And when he raised up Peter, Y cuando Él escogió a Pedro, Peter was a man that could not even era sign his un own hombre name. que no podía ni firmar su propio But he nombre, was a man that had a revelation. pero era un hombre con una revelación. God don't build his church Dios no construye su iglesia by education. por educación. He builds his church Él by revelation. edifica su iglesia por revelación. And when they come out of that room, Y cuando ellos salieron de ese aposento alto, let me just drop this in. déjeme darle esto, Because we're talking about Jesus porque estamos building a church. hablando de Jesús edificando una iglesia. When he started his church, Cuando Él empezó su iglesia, they didn't have pianos and ellos no organs and tendrían drums. pianos o órganos como estos. They didn't have a bunch of music in the Ellos upper no room. tenían música allá en el aposento alto. He did not start his church with music. Él no empezó su iglesia con música. He started his church with revelation. Él empezó su iglesia con una revelación.
When they got in that upper room, lo que ellos tenían en el aposento alto. the prophet of God said they were not up there praying. El profeta dijo, no estaban allá arriba orando, They were up there waiting. ellos estaban esperando. And they were waiting on Ellos Jesus. estaban esperando en Jesús. Escúcheme. They were waiting on Ellos Jesus estaban esperando en Jesús to fulfill his word. para que Él cumpliera su palabra. Because he not only said, Porque no solamente dijo I will build a church. que yo edificaré mi iglesia, He said, I'll send the Holy Ghost. dijo yo enviaré el Espíritu Santo. So the same one Y el mismo that sent the Holy que Ghost envió el Espíritu Santo is the same one es el mismo that's building the que church. está edificando la iglesia. And if he sent the Holy Y Ghost, si Él envía el Espíritu Santo, he's still building the church. Él está todavía construyendo su You iglesia. say, Brother Luke, Usted puede decir, hermano Luke, how long will God be giving the Holy Ghost? pero ¿cómo es que Dios puede dar el Espíritu As Santo? long as he's building a church. Mientras que Él esté construyendo su iglesia, Él da su Espíritu Santo. Porque la única You can manera get in this que church usted puede entrar a esta is you iglesia got to be baptized by the es Holy Ghost. a través del Espíritu Santo. Now listen, Escucha, there was 120 in that upper había room. 120 en el aposento alto. And when they got the Holy Ghost, Y cuando ellos obtuvieron el Espíritu Santo, the prophet of God said, el profeta de Dios dijo, that same pillar of fire el mismo pilar de fuego come down in that upper room que bajó en ese aposento alto and it broke itself up y se mostró a ellos and it hung above the heads of 120. y estaba sobre la cabeza de 120. And then the Bible Y says la Biblia dice, they were all filled with the Holy dice que Ghost. todos fueron llenos del Espíritu Santo. Listen to me now. Escúcheme ahora. When they walked out of that upper room, Cuando ellos salieron de ese aposento alto, they wasn't going to build a church. ellos fueron a construir una iglesia. They was the church. Ellos eran la iglesia. They was the church Ellos that Christ eran was la building. iglesia que Cristo estaba construyendo. Listen now. Ahora escuche. This brother preached the other night. Este hermano predicó la otra noche. The Most High don't dwell in temples made of wood, No, Dios no habita en templos hechos por hombre, but a body thou hast pero prepared. hay un cuerpo preparado. This is the church. Este es la iglesia. The church that God Este built. es el cuerpo el que Dios If He construyó. raises up individuals Si Dios trae individuos and He baptizes you with the y, Holy Ghost, y lo bautiza con el Espíritu Santo, and when He baptizes you with y the Holy cuando Él lo Ghost, bautiza con el Espíritu Santo, you're not only in this church, usted no solamente está en la you iglesia, are the church. usted es la iglesia. When you leave this place, Cuando usted se vaya de este lugar, maybe you're like us. quizás como nosotros, We gather on Sunday. nosotros We gather on Sunday. nos juntamos en los We domingos gather on Wednesday. y nos juntamos los miércoles And we come down to the building. y llegamos al edificio And we say, we're having church. y decimos vamos a tener iglesia. But when we say our amen, Pero cuando hicimos nuestros amenes and we leave this place, y cuando nos vamos de este lugar, we didn't leave the church. no nos fuimos de la iglesia. We took the church with Nosotros llevamos la iglesia con nosotros. us. You are the church. Usted es la iglesia. Everywhere you go, Cada uno donde usted vaya, you are the church. usted es la iglesia. You're the church Usted es la iglesia. with two hands. ¿Qué es lo que pasa? You're the church Usted es la iglesia with 2 feet. en 2 pies. You're the church Usted es la iglesia with eyes and a con mouth. una boca y con ojos. You are Christ veiled. Usted es Cristo. You're the Holy Ghost Usted veiled in this es age. el Espíritu Santo cayendo. And in this place, Y si este lugar there ain't just 120 church members. no solamente habría 120, There's several hundred here pero hubiera más de 100 that's baptized with the Holy que fueron Ghost. bautizados con el Espíritu Santo. Jesus is still building his Jesús church. está edificando su iglesia aún. The prophet of God said, El profeta de Dios dijo, when they come out of that upper room, cuando ellos salieron de ese aposento alto, they were drunk on the Holy Ghost. ellos estaban ebrios por el Espíritu Santo. Listen now, Escuche, what happened in that upper room? ¿qué pasó en ese aposento alto? Were they praying until they got drunk? Estaban orando hasta que ellos se pusieron ebrios. No. No, They waited up there ellos esperaron until God hasta quickened the promise que of Dios that age. cumplió su promesa de esa edad. And the promise of God Y la to that age, promesa de Dios de esa edad, when it came down cuando Él bajó and was quickened in them, y cuando Él se mostró a ellos, they got stimulated. ellos se estimularon. And that stimulation Esa estimulación got them so los intoxicated hizo a ellos intoxicarse, that they went out the windows and the que doors ellos salieron por las ventanas y por las puertas acting like a bunch of drunks. actuando como un montón de ebrios. So stimulated by the Holy Estaban tan Ghost. estimulados por el Espíritu Santo. Listen, folks, Escuche, amigos, that crowd that was there that day esa gente que estaba alrededor de ellos said
said, these men are full of Ellos, wine. ellos dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Peter stood up Y Pedro se paró. and said, these are Dijo, not drunk as y'all estos suppose. no están borrachos, It's ebrios. only 9 o'clock in the morning. Son las 9 de la mañana, ¿cómo pueden estar But notice ebrios? what he did. Pero miren lo que él hizo. He identified the scriptures that Él was being interpreted. identificó al espíritu que había ahí. Said, these are not drunk like y'all Dijo, think. estos no están ebrios como ustedes But this piensan. is that Pero esto es which aquello, was spoken by the prophet lo que fue Joel. hablado por el profeta Joel. They didn't have to walk out that upper Ellos room no tenían que caminar fuera de ese aposento alto carrying a Bible. cargando una Biblia. They walked out that upper room. Ellos caminaron fuera. They was the Bible. Ellos eran la Biblia. They didn't have to walk out Ellos there no tenían que caminar fuera quoting the scripture. citando la escritura. They walked out of there Ellos caminaron fuera de as ahí the scriptures interpreted. como la escritura se estaba interpretando a sí misma. They was Joel's prophecy. Ellos eran la profecía de Dios en carne And in every age y en cada edad where Christ builds his donde church, Cristo está construyendo, edificando su he iglesia. spends the revelation Él of God for manda that age. su revelación a cada edad. Let's just bring it down to our day. Vamos a ponerlo en nuestra edad. When William Branham Cuando el hermano Branham caught the revelation of this hour, captó la revelación de esta edad, he was able to identify in él his life él era capaz de identificar lo que había en su vida. what scriptures God was interpreting. ¿Cuáles escrituras Dios estaba identificándose en He esta said, edad? behold, I sent you, Elijah the prophet. Él dijo, te he enviado a ti como Elías el profeta. He saw himself in the scripture. Él se miró él mismo en la escritura. William Branham was Malachi El 4, hermano Branham era Malaquías 4, standing in human flesh. parándose en carne humana. He was the scriptures being Él interpreted. era la escritura siendo interpretada. Now, if Brother Branham was Malachi 4, Ahora, 5, si el hermano Branham era Malaquías 4, where's 5, Malachi 4, 6? ahora, ¿dónde está Malaquías 5, 6? And he shall turn the hearts Y él regresará el corazón of the children back de to the los faith hijos de regreso of the apostolic a fathers. los padres apostólicos. This day, En este día, this scripture en esta escritura, is being fulfilled. ha sido cumplida. Sitting right in this building En este edificio is Malachi 4, es 6, Malaquías 4, 6. veiled in a human form. En forma humana, Christ building his Cristo church. edificando su iglesia. Brother Branham was able to El hermano Branham fue capaz identify de identificar Luke 17:30. Lucas 17:30. He identified Luke Él 17:30 identificó Lucas 17:30 being interpreted in his own life. siendo interpretada en su propia vida. Stand on that platform Parado en esa plataforma and watch Luke y 17:30 mirar Lucas 17:30 in a human form, en una forma humana, exercising ejercitándose and manifesting the y scripture. manifestando la escritura. Even thus shall it be in the day Habrá un día when the Son of Man is being revealed. cuando el Hijo del Hombre será revelado. Then Jesus began to speak to Y his Jesús disciples empezó a hablar con los discípulos in that same context en ese mismo contexto and he said, y les dijo, you that's on the housetop, you that's on the housetop, you that's on the roof, ustedes que suben arriba al techo, let him not come down. el que esté arriba en la azotea no baje, You that's in the field, y el que esté en el campo let him not likewise no return. regrese. I'll take one, leave Dijo, one. llevaré a uno, dejaré uno y tomaré a uno. I'll take one and leave one. Y tomaré uno y dejaré al otro. And then the disciples said, Y los Lord, discípulos dijeron, where are you taking them? ¿a dónde los llevarás? And he said, Él dijo, wheresoever the carcass is, donde esté el cuerpo muerto, there will the eagles be allí gathered habrá together. águilas. Brother Branham was Luke El hermano 17:30. Branham era Lucas 17:30. But right here in this building Pero aquí en este edificio is the eagles están las águilas that's been gathered around the carcass que, of the Word que of han God. estado juntándose en el cuerpo This muerto. day, En este día, this scripture is being esta fulfilled. escritura ha sido cumplida. We're not just reading the No, Bible. no solamente estamos leyendo la We are Biblia, the Word interpreted for nosotros this somos day. la palabra interpretada. Christ is standing here in Cristo the form of His está church. aquí en forma de su iglesia. And the way He builds His Y church de la manera que Él construye su iglesia es siendo su propia palabra. Usted puede decir gloria a Dios. Did you turn it off? ¿Está apagado este hermano? No sé, no le conozco a este.
No, it's still off. God promised Dios prometió to build this church de edificar su iglesia. for 7 church ages. Por 7 edades de la iglesia, He would be building the Gentile. Él construiría una iglesia gentil. I may say, praise the Lord. Se puede decir gloria a Dios. He would build himself a Él church edificará su iglesia. for 7 church Por ages. 7 edades de la iglesia. He himself is the Él builder. mismo, Él es el constructor. He is the architect Él es of his own church. el arquitecto de su propia iglesia. Now listen what Brother Branham said. Escuche lo que el hermano Branham dijo. He said, Satan knows assuredly Dijo, Satanás ciertamente que lo sabe, that the original church que la at Pentecost, iglesia original en Pentecostés, with the power of God, con el poder de Dios, Mark 16 in es action, Marcos 16 en acción. is the true church that Es Jesus claims as La his own. iglesia verdadera que Jesús reclama la suya. Listen again. Escucha otra vez. Mark 16 in action Marcos 16 en acción. is the true church Es la iglesia verdadera that Jesus que claims as his own, Jesús reclama como la suya. and all else is Y false. todo lo demás es falso. Now, why would that be true? Porque eso es verdad. Because Christ, Porque Cristo if he's in that church, en su iglesia, and that church has the same life that was in him, esa iglesia tiene la misma vida que estaba en él. then that church will do the same Y works esa that he iglesia did. hará las mismas obras que él hizo allá. And he said, these signs Él shall dijo, follow them estas that señales believe. seguirán a los que creyeron. How many believers we got? ¿Cuántos creen esas señales? Now listen what he says. Ahora escucha lo que él dijo. He says, now remember this. Ahora recuerden esto. Christ in the true church Cristo en la iglesia verdadera is a continuation Es of the book of Acts. la continuación del libro de los Hechos. Do you realize ¿Usted se da cuenta that if this was the original church, que si esta era la iglesia original, God would give every one of us the Holy Ghost? Dios nos daría el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? That same Holy Spirit El mismo Espíritu Santo that fell back que there cayó allá is the same Holy es el Spirit that mismo falls Espíritu right here Santo que tonight. está aquí en esta noche. Not a different Holy Spirit. No es ningún espíritu diferente. And if His life is in us, Si su vida está en nosotros, then His life in us entonces su vida en nosotros will do the same thing that hará He did. las mismas obras que él hizo allá. And the prophet said, if we don't, Y el profeta dijo, y si no, then we have no right entonces no tenemos ningún to derecho claim that we're part of that de true church. reclamar que somos de la iglesia verdadera. You believe that? ¿Usted lo cree eso? Now let's look at this just a minute. Ahora miremos esto por un minuto. Do I have some time? Tendremos un tiempo. The book of Acts, El libro de Hechos. when they come out of that upper room, Cuando ellos salieron de ese aposento alto and those that stood there that day was witnessing what was taking place. y aquellos que estaban siendo testigos mirando lo que estaba sucediendo, Peter began to preach to them. Pedro empezó a predicarles a ellos. And when he preached, the Bible Y says cuando él les predicó, la Biblia dice, they were pricked in their hearts. ellos fueron quebrantados en su corazón. And they said, men and brethren, what must we Ellos do? dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Now here comes Ahora aquí viene the original apostolic message. el mensaje apostólico real. The original apostolic El message. mensaje real apostólico. Which Brother Branham called Que el hermano Branham dijo God's eternal prescription. que la eterna prescripción de Dios. He calls this God's eternal prescription. Dios le llamó su eterna prescripción. Am I doing something to it? Am I doing ¿Está something? haciendo algo mal con los micrófonos él? All right, let me hold it down here. Lo voy a detener acá abajo. Okay, all right. I'm sorry. Lo siento. Brother Branham calls this God's eternal prescription. El hermano Branham llamó a su iglesia su eterna. Here was a man Había un hombre that couldn't even write his que own no name, podía ni escribir su propio nombre, but he was God's spokesman over there at pero Pentecost. era un hombre que habló por Dios en el día de Pentecostés. They said, what must we do? Ellos le dijeron, ¿qué haremos?
He said, repent Él dijo, arrepiéntanse and be y baptized bautícense in the name of en el Jesus nombre de Christ Jesucristo for the remission of your sins, para remisión and you shall receive the gift y of the Holy perdón del Ghost. Espíritu Santo y recibiréis el don del Espíritu Santo. For this promise Porque esta promesa is unto you es para ustedes and unto your y children. para sus hijos. Now watch this. Ahora, mire esto. And as many as the Y Lord our a God shall los call. cuales el Señor llamare. Did you notice that? ¿Usted sabe eso? The Holy ¿Notó eso? Spirit is given El Espíritu Santo es dado to those who God calls. a aquellos a los cuales Dios llamó. If God calls Si you, Dios le llamó, the Holy Spirit is for you. entonces el Espíritu Santo es para usted. Who was Peter? ¿Quién era Pedro? Who was Peter given credit ¿Quién era Pedro dando crédito to building this church? de construir esta iglesia? The Lord our God shall call. Nuestro Dios dijo el que Dios llamare. Not that Peter called, No el que Pedro but llamare, that the Lord called. pero al cual el Señor llamare. Not that men calls, No que el hombre but that the hable, Lord calls. pero el que Dios llama. I had a man one day. Un día un hombre told me one day. una vez me dijo, en una ocasión me dijo, Said, I'm just going to walk away from this message. dijo, voy a salirme de este mensaje. I said, my brother, Le dije, mi hermano, if you can leave this message, si tú te vas de este mensaje, leave it. déjalo. I said, if you can leave it, Si lo puedes dejar, leave it. déjalo. I said, but I can't leave it Pero yo no lo puedo dejar, because I didn't join it. porque yo lo he disfrutado. I was called to this Yo message. fui llamado a este mensaje. God called me. Dios me llamó a mí. Nobody talked me into this message. Nadie me metió a este mensaje. Listen, folks, Escúcheme, if somebody talks you in it, si alguien lo metió a usted, somebody can talk you out of it. alguien lo puede sacar también. But if God reveals Pero it to si you, Dios se reveló a usted, there's nobody that can no talk you habrá out of it. nadie que lo saque. It's not as many. No hay escritura. It's not as many as we argue with. No hay que podamos estar en contra de It's ello. not as many as we convince. No podemos confesarlo. It's as many as the Lord our A God los shall que call. el Señor llamare solamente. And if God called you, Si Dios le llamó, He's going to justify you. Dios le va a identificarlo a And if He's usted. going to justify Y si you, Dios lo va a identificar a usted, He's going to sanctify Él lo va you. a santificar a And usted. if He's going to sanctify Y si you, Él lo va a santificar a usted, He's going to Holy Ghost baptize Él lo va a you. bautizar con el Espíritu Santo. And if He Holy Ghost Y si Él lo baptize you, bautiza con el Espíritu Santo, He's going to seal you into Él lo Christ. va a sellar en Cristo. And when you are sealed into Y cuando Christ, usted está sellado en the Cristo, world is sealed out. el mundo ya está sellado fuera. The devil is sealed El out. diablo está sellado fuera. When a man is sealed into Lo Christ, que el hombre hace en la cruz, there ain't never no going back. nadie podrá regresar para atrás. Where are we going to go? ¿A dónde iremos? He alone has the words of Solo everlasting Él life. tiene palabras de vida eterna. Amen. Amen. Gloria a su nombre. Listen now. If He baptized you with the Holy Ghost, Si Él le bautiza con el Espíritu Santo, I'm going to tell you one more thing. le voy a decir una cosa más. He's already glorified you. Él ya lo ha glorificado a usted. Before the foundation of the Antes world, de la fundación del you're mundo, already a glorified usted son and daughter of ya God. es un hijo glorificado. The gates of hell will never Las prevail puertas del against infierno this church. no prevalecerán en contra de su iglesia. That brother right there, Ese hermano ahí, Brother Pialta, Peralta, hermano Peralta, he didn't bring himself to this truth. él no se trajo él mismo a esta The verdad. Holy Ghost called him to El this Espíritu truth. Santo lo convenció, lo trajo a él. When other preachers heard it, Otros predicadores escucharon, they may have walked away. quizás ellos caminaron, se fueron. It was like water off a duck's back. Era como el agua cayendo sobre la espalda. They may have looked in on it Quizás lo miraron and walked away. y caminaron fuera de ello. But when God called that Pero man, cuando Dios habló a este hombre, God took the responsibility Dios tomó la responsabilidad to put the revelation de in him. poner la revelación en él. And when God put the Y revelation cuando in him, Dios pone la revelación, there ain't a devil in hell that can no take it out hay of you. diablo en el infierno que lo pueda quitar a él. Can you say praise the Lord? Te puede decir gloria a Dios. I'm just going to say it. Solamente voy a decirle, God didn't call him
Dios no lo llamó a él. And God didn't call Y me Dios no me llamó a mí or any other preacher o a algún otro predicador to be a part of some para camp. ser parte de esto. God called us Dios nos llamó to be led by the Holy para Ghost. ser guiados por el Espíritu Santo, Preach what the Holy para Ghost tells predicar lo us. que el Espíritu Santo nos dice. We're not dictated by No, man. no somos dictadores o We're dictados por controlled by hombre. God. Estamos por Dios. Man doesn't give us this El revelation. hombre no nos da esta And revelación. man can't take this Y revelation. el hombre no puede quitar esta God put it in revelación. us. Dios la trajo a It's nosotros. sealed in there Él lo selló a usted for all time por todo el and tiempo all y eternity. por toda la eternidad, It's as many as the Lord a our los God cuales el shall call. Señor Dios llamare. But listen, Escuchen, when did God call you? cuando Dios le llamó, I want you to listen to these words now. yo quiero que escuche estas palabras, We're talking about Jesus porque building a church. estamos hablando Jesús edificando su iglesia. As I told you, men can build buildings, Cuando yo le dije, el hombre puede construir but only Jesus can edificios, build a church. pero solo Jesús puede edificar iglesia. And when he builds this Y church, cuando Él edificó esta iglesia, he constructs it right. Él la construyó correctamente. Do you realize ¿Usted se da cuenta? that when he chose to lay a foundation for this Cuando church, Él escogió poner la fundación sobre esta iglesia, he raised up a man Él levantó un hombre that nobody would have believed that he would have been the messenger to the first que church. nadie le creería que Él era el mensajero de la primera edad. He was a man that was a persecutor of the Era un church. hombre que perseguía a la iglesia, But in Acts chapter 9, pero en Hechos capítulo 9, on the road to Damascus, en el camino hacia Damasco, God came to Paul. Dios vino a Pablo. I want you to think about this. Quiero que piense de esto. In the Bible, En la Biblia there's two Pharisees. hay dos fariseos. Listen to this. There's two Pharisees. Escucha, hay dos fariseos. One of them was found in John chapter 3. Uno de ellos es encontrado en Juan capítulo 10 And in John chapter 3, y Juan capítulo 3. the Bible said Nicodemus La- came to Jesus La by Biblia night. dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Do you know Nicodemus was a Pharisee? ¿Usted sabe que Nicodemo era un fariseo? And Nicodemus came to Jesus. Y cuando Nicodemo vino a Jesús And Jesus taught him that he must be born y again. Jesús le dijo, tienes que nacer de You nuevo. all know the story. ¿Usted sabe la historia? But notice this. Pero note esto. Nicodemus came to Jesus Nicodemo vino a Jesús and nothing held him. y nada lo detuvo a él. But in Acts chapter 9, Pero en capítulo 9 de there was Hechos another Pharisee. había otro fariseo. But that Pero Pharisee ese fariseo didn't come to Jesus. no vino a Jesús. Jesus came to that Jesús Pharisee. vino a ese fariseo. The one Pharisee came to Christ. Uno vino a Cristo, The other Pharisee, Pero- Christ came to him. el otro Cristo vino a él. And the one that Christ came to Y el que vino Cristo is the one that God chose. es al que Dios escogió, Predestinated. predestinado. And in Galatians chapter 1, Gálatas capítulo he 1. said, I certify you, brethren, Y dijo, yo te he hecho, the gospel that's preached to me el evangelio ha sido predicado a is mí. not after man. No es a través de un hombre. Man didn't give this to me, El hombre no me lo dio a mí. but I got it by the Pero revelation yo of lo Jesus agarré Christ. por revelación de Jesucristo. And God raised up Paul. Y Dios levantó a Pablo. He changed him from Saul to Él Paul. lo cambió de Saulo a Pablo. And Paul became the Y messenger of the Pablo vino Gentile a church. ser el mensajero a la edad And gentil. you know what he said? ¿Y sabe lo que él dijo? I, as a wise master builder, Yo como el perito arquitecto have laid the he foundation. puesto la fundación. You realize ¿Se da cuenta usted? Jesus was the architect. Jesús era el arquitecto. He was the builder. Él era el constructor. But Paul was one of his Pero subcontractors. Pablo era uno de sus contratistas. In other words, En otras palabras, God chose Paul Dios escogió a and Pablo said, I want you to help y me build quiero this que me church. ayudes, Pablo, a construir esta Come over iglesia. here and lay the Mira, ven y foundation pon la for me. fundación aquí por mí, And when Pablo. Paul laid that Y Pablo foundation, puso esa fundación he gave us thus saith y the Lord. nos dijo, nos dio, así dice el He gave Señor. us the word of Nos God. dio la palabra de Dios. And brother, that Bible right Y there esa palabra ahí, mis is hermanos, the word of God. es la palabra de Dios. That's why Brother Branham, Por eso el hermano Branham, Brother Branham's quote por book eso el hermano Branham citó was the Bible. lo que la Biblia, Brother Branham el hermano Branham preached out the Bible. predicó la Biblia. Brother Branham El hermano Branham, didn't preach from his él mind. no predicó lo de su mente, He preached from the Bible. él predicó de la Biblia, What God made real. lo que Dios hizo. Brother, this message Este mensaje, mis hermanos, is not contrary to the Bible. no es contrario a la Biblia. This message is Este the mensaje scriptures. es escritural. For many years, Por muchos años, people's tried
La gente ha to tratado think that the message is separate from the Bible. de decir que el mensaje es contrario a la But when Biblia. I listen to this message, Pero cuando yo escucho este mensaje, this message takes me este back to the mensaje Bible. me regresa a la Biblia. It makes the Bible live. Eso To me. hace que la Biblia esté viva. God called Paul. Dios llamó a Pablo. Let me just say this. Déjeme decirle esto. And when God called Paul Cuando Dios llamó a Pablo, as the messenger of the age, al mensajero de la edad, he also raised up some other helpers. también le levantó a otros And ayudantes. Paul hired some helpers. Y Pablo He had some Pablo men who- contrató a algunos ayudantes. Paul had some men who worked with him. Él traía hombres que trabajaban con él, Men like Timothy como Timoteo, and men like Titus. como Tito. They weren't the messenger of the age, Ellos trabajaron con el mensajero de but la they edad stood with Paul y ellos se quedaron con Pablo preached the same y message Paul predicaron el preached. mismo mensaje que Pablo predicó. And then God would move on. Paul would Y die. Dios se estaba moviendo sobre The gospel ellos. didn't stop with El Paul. mensaje no paró cuando Pablo God murió. raised up Irenaeus. Dios levantó a Irineo Then he raised up Columba. y luego Colombo Then he raised up Saint y Martin. luego Martín Then he raised up Martin y Luther. luego Lutero Then he raised up John y luego Wesley. Wesley And then he raised up y William luego Branham. levantó al hermano He Branham. kept raising up men Y él levanta y levanta y levanta hombres who would help him build que le this church. ayudan a construir su And iglesia. then with William Branham, Y lo que el hermano Branham hizo, God gave William Branham Dios le dio al hermano Branham some helpers. ayudantes. God raised up men like Dios this, levantó hombres como este, men like this, como este, who were helpers que son los that would ayudantes carry the same message, que continúan con el mismo mensaje. so that when God took William Branham, Cuando Dios se llevó al the mensajero, message would continue el on. mensaje continuaría y continuaría still got y men continuaría. Dios Who sigue are building His church. construyendo su iglesia. Do you realize ¿Se da cuenta usted? your pastor is Su helping you pastor le está ayudando a get you usted ready for a body para change? ayudarlo a usted para un cambio de He's cuerpo. getting you ready for a Él rapture. está ayudando a usted para el rapto. Can you say praise the Lord? Puede decir gloria a Dios. Listen to me. Escúcheme. I want you to understand Yo this. quiero que me entienda esto. We thank God for men that's got. Le damos gracias a Dios por estos hombres. Just imagine when God, and I don't just want to pick him, but I'm using him. No quiero estar solamente en contra de él, pero When quiero God usarlo. raised this man up, Cuando Dios levantó a este hombre, you didn't start out with this. usted no empezó con todo esto. You started out with a man that God gave him a revelation. Usted empezó con un hombre que Dios le dio una revelación. His motivation Su motivación is not fame. no era para desmayar. His motivation Su motivación is not popularity. no era población grande, His popularidad. motivation is revelation. Su motivación era revelación. And his revelation Y su- created a vision. Revelación creó una visión And then he began to construct a y building. él empezó a construir un edificio. And what was he doing? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? He was simply getting a building Él together solamente estaba agarrando un edificio, so that construyéndolo God could use him para Dios usarlo a to él, help call a bride. para ayudar, llamar una novia. So that when we come together, Y cuando nos juntamos, you have a beautiful structure que like tiene this. una estructura maravillosa como esta, For what? ¿para qué? Not to worship the structure, No para adorar la estructura, but to get in the Word. pero para meternos en la palabra. We're not here to build a kingdom. No estamos aquí para construir un reinado, We are in the kingdom. estamos en el reino And the kingdom is in y en us. el reino está en nosotros. You believe that? ¿Usted lo cree eso? God is using men today Dios está usando al hombre hoy to finish perfecting this bride. para perfeccionar esta novia. I know I gotta hurry. Yo sé que tengo que terminar, And I don't wanna offend nobody. pero no quiero ofender a nadie. But these people today Pero esta gente de hoy that's claiming they believe this message, que proclaman creer este mensaje but's denying Ephesians 4:11. y niegan Efesios 4:11, That God still has apostles, prophets, que evangelists, Dios pastors, and todavía teachers. tiene apóstoles, los 5 ministerios. Listen to me. Escúcheme, Men didn't put that in his body. el hombre no puso eso en su cuerpo, God said in the church. Dios lo puso en la iglesia. When God built his church, Cuando Dios construyó su iglesia, God said in the church. Dios lo puso en la iglesia. Now I'll show you where God put Ahora, it in. le voy a mostrar dónde Dios lo puso. You show me where God took it out. Y usted muéstreme cuándo Dios lo sacó. Now here's what the Bible said. Aquí es lo que la Biblia dice. He put them ministries Él there puso ese ministerio ahí for the perfecting of the para saints. perfección de los santos. Now that word perfecting Esa there palabra perfeccionar is not sinless. It's not sinless.
no es pecar. There's only one thing that can declare you sinless, Hay una cosa que lo puede hacer usted pecador. and that's the blood of Jesus Christ. Hay una cosa que lo puede usted sacar del pecado, es la sangre de But Jesucristo. you can be sinless Usted puede ser sin pecado and not be mature. y no ser maduro. You see? You can be perfect in the Usted sight of puede God, ser perfecto ante Dios, but not yet come to perfection, pero todavía no está perfecto. because you're sinless as a baby Porque usted ya está sin in pecado Christ, en Cristo, but you got to grow to maturity. pero usted tiene que crecer en madurez. So he places Y ministries Él pone ministros in the church en la iglesia to bring you para into maturity, para traerlo a usted a una madurez, to bring you into para perfection. traerlo a usted a perfección. So if God put these gifts in Si the church Dios pone estos dones en la to iglesia bring you into para perfection, traerlo a perfección, how can you come to perfection ¿cómo usted podrá venir a perfección? and deny these gifts? Y usted niega estos dones. Did you know Brother Branham said Usted sabe que el hermano Branham dijo, a man that's got the Holy Ghost un hombre que tiene el Espíritu Santo, will fill this pew every time them church doors are él, open? él podrá estar aquí siempre en este banco cuando la iglesia es abierta. Did you know he said a man that's got the Holy Ghost Él dijo, cuando un hombre tiene el Espíritu Santo, loves to go to church? dijo, él ama ir a la iglesia. On Wednesday, El miércoles, he don't come dragging él in. no viene así arrastrando sus pies. On Sunday, En los domingos, he don't come dragging él no in. viene así arrastrándose. When they say it's time to go to church, Cuando ellos dicen es tiempo de ir a la iglesia, you say, I was glad when they said usted to dice, me, yo estoy feliz de ir a la let us iglesia. go to the house of the Lord. Vamos a la casa de Dios. It's a joy to gather Es with un, God's es people es un gozo que nos hace venir a and la casa de fellowship with Dios. God's people. Juntarnos con el pueblo de Dios. Now, in my home, En mi casa, I raised 7 children. yo crecí 7 hijos. Out of the 30 years De 30 años, that I had children in my home, he tenido hijos en mi casa por 30 años. my oldest sons are 30 years old. Mi hijo mayor tiene 30 años. Brother Pialta, Hermano Peralta, my children never ever had to ask, mis hijos nunca preguntaron, are we going to church tonight? ¿vamos a ir a la iglesia hoy esta noche? They knew when the church doors were open, Ellos sabían que cuando la iglesia se we abría, was going to church. nosotros iríamos a la iglesia. That's just what believers Eso do. es lo que los creyentes hacen. Believers go to church. Los creyentes van a la iglesia. Believers love to Los fellowship around the Word creyentes of God. aman la palabra, el compañerismo alrededor de la Can palabra. you say praise the Lord? Usted puede decir gloria a Dios. The Holy Ghost in you El Espíritu Santo en usted loves the Word of God. ama la palabra de Dios. Now, if you go Usted sabe from Acts chapter 2 de Hechos capítulo 2 and you go to Acts chapter 4, y usted va a capítulo 4 de Hechos, you'll find that the Bible says, usted encuentra que la Biblia dice, and there were more added to the y Lord. había cada día agregados al Señor. It don't say they were added to the church. Ellos no dijeron que fueron agregados a la iglesia, They sino were al Señor. added to the Lord. Al Señor fueron agregados. Acts chapter 5, Capítulo 5 de and they were Hechos. added to the Lord. Y dice, y ellos fueron agregados al Señor. Acts chapter 8, El capítulo 8 de and the Hechos. Lord added more. Y el Señor agregó más. Matter of fact, the presence of God La presencia de Dios was so real in the book of era Acts tan real en el libro de Hechos that no man even durst join himself to them. que no solamente el hombre se juntaba a sí mismo, There was a fear había un temor and there was a reverence. y había una reverencia, But then the Bible says, porque la Biblia dice but the Lord added que more. el Señor agregó a más. Acts chapter 13, El capítulo 13 de it Hechos, says, as many as were ordained to eternal cuando life el Señor llamó a vida eterna, believed. creyeron. They didn't go around Ellos no se fueron alrededor trying to add people to a church. tratando de traer gente a la iglesia. They were interested in getting people to Christ. Ellos estaban interesados en traer la gente a Cristo. Let me quote what Brother Branham said. Déjeme decirle lo que el profeta dijo. Now I'm trying to hurry now. Estoy tratando de apurarme. But did you know Brother Branham said, Pero usted sabe que el hermano Branham dijo, he said, I'm afraid yo tengo temor we're catching one another's spirit de que estamos captando el espíritu uno de and otro not the Holy y Spirit. no el Espíritu Santo. Don't get offended. No se ofenda. But I've seen preachers Pero yo he mirado that predicadores act just like other preachers. que actúan como otros predicadores. But do you realize Pero- when God called each one of us, Cuando usted se da cuenta, cuando Dios nos llama individualmente, He called us to be who He made us. Él nos llama como usted es.
We don't have to act like nobody No else. tenemos que actuar como alguien más. You be just who God Sea made you. usted original como Dios lo hizo. God has got one brother Pialta. Dios tiene solamente un hermano He's Peralta, got one brother Rojos. un hermano Rojos, One brother Martinez. Rojas, un hermano Martínez, One Luke Gibson. un hermano Luke Gibson. And brother Y el Martinez hermano Martínez don't have to be me. no tiene que ser él. And I don't have to be Y yo no him. tengo que ser él. He's God's servant. Él es el siervo de Dios. That's God's Él es servant. el siervo de Dios. He's God's Él es el servant. siervo de Dios. And God called us. Y Dios nos llamó. So we need to be who God made Tenemos us que to ser be. quien Dios nos llamó a ser. You believe that? ¿Lo cree usted? All right, now let me show you this. Ahora déjeme mostrarle esto. As many as were ordained A cuántos el Señor llamare o to ordenare eternal life, a vida eterna. they believed. Ellos creyeron. Now Jesus said, Jesús dijo, all that the Father had given me todo lo que el Padre me ha dado shall come. vendrá. Listen, listen. Escuche, He will not lose one. Él no perderá a ninguno. Let me. You understand tonight, Usted entiende esta noche, it's Christ that's building this church. es Cristo edificando su iglesia. All right, listen to me. Escúcheme. And then I'll bring this to a close. May you pick it up in the Y morning. ya traeré esto a terminar y lo levantaremos mañana. He not only said, I will build it, Él no dijo yo solamente lo but he edificaré. says, I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? He takes personal responsibility Él toma for every one of you. responsabilidad personal por cada uno de ustedes. You are his. Usted es de Él. You belong to him. Usted le pertenece a Él. He is the owner of this church. Él es el dueño de esta iglesia. We are his body. Nosotros somos su cuerpo. We are his possession. Nosotros somos sus poseedores. And we were bought with a price. Y nosotros fuimos comprados por un precio. And the price we were Y bought with el precio que fuimos was his comprados own blood. fue su propia sangre. When Paul spoke to the Cuando overseers, Pablo habló, he said, take heed él dijo, to the flock lleva a las ovejas, of which the Holy Ghost have made a you los overseers, cuales el Espíritu Santo te ha hecho un obispo, to feed the church of Para God que- which he had purchased with his own para blood. que tú puedas alimentar a la iglesia sobre cual Dios te ha hecho obispo bajo la sangre de Jesucristo. He paid a price for you. Él pagó un precio por usted. You belong to him. Usted pertenece a Él. Until the Bible says Hasta que la Biblia dice, we are not our own. ya no estaremos más. We are bought with a price. Hemos sido comprados por precio. God told Israel, Dios le dijo a Israel, said, you are the apple of my eye. tú eres la niña de mis ojos. You're the very most center part of Usted him. lo más sensible de los ojos de Dios. When he went to Calvary, Cuando Él fue al Calvario, he didn't go to Calvary for himself. Él no fue al Calvario por Él mismo. He went to Calvary for Él you. fue al Calvario por usted. And Brother Branham El says, hermano Branham dice, he didn't go to Calvary and Él no die fue al Calvario a morir hoping someone would get saved. esperando que alguien fuera salvo. He went to Calvary to Él fue die al Calvario a morir for those that por God foreknew aquellos que Dios conoció was going to be que redeemed. serían redimidos. You were a love gift Usted es un regalo de Dios to Christ before the foundation of the para world. Cristo antes de la fundación del mundo. Listen, Escuche, this is his church. esta es su iglesia. He claims it as my church. Él la reclama su propia iglesia. I know what people mean Yo sé lo que la gente quiere decir when they say that's Brother Luke's church, cuando ellos dicen, esa es la iglesia del hermano Luke, that's Brother Martinez, esa es la iglesia del hermano Martínez, that's Brother Pialta. esa es la iglesia del hermano Peralta. I know they mean we're the pastor, Ellos quieren decir que somos los pastores, but those people are not my people. pero esa gente no es mi gente, They're his people. son su gente. You're not Brother Pialta's Ustedes people. no son del hermano You're Peralta, Christ's people. ustedes son la gente de Cristo, But God raised him pero up Dios lo levantó a él to be a shepherd over para his ser un pastor sobre ustedes. Do you remember when Paul ¿Usted recuerda cuando Pablo was persecuting the church perseguía a la iglesia and Jesus struck him down? y Jesús lo encontró? He didn't say, Saul, Saul,
Él no dijo, Pablo, Pablo, why persecute the ¿por church? qué persigues a la iglesia? He said, Saul, Dijo, Saul, Saulo, Saulo, why ¿por persecutest qué me thou me? persigues a mí, Pablo? When you were touching God's church, Cuando usted la iglesia de Dios, you were touching Christ. usted estaba en Cristo. Paul was touching Christ Pablo estaba persiguiendo, when he was touching the church. cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, estaba Because that persiguiendo a was Cristo, Christ's church. porque esa era la iglesia de Cristo. I want you to listen to this. Quiero que escuche esto. Brother Branham says this. El hermano Branham dice esto. He says, don't say nothing evil about Christians. Dijo, no diga nada malo en contra de los cristianos. Don't try to harm Christians No trate de dañar a los cristianos, because you'll reap what you sow. porque usted va a cosechar lo que usted esté He sembrando. says, touch not my anointed. Dijo, no toques a mis ungidos Do my prophets no harm. y no hagas daño. If you were to touch them, Si tú los tocas, it would be far better for you to have a es millstone mejor que te pongas una piedra de molino tied around your neck en tu cuello than to offend one of my little que children. antes de que ofendas a uno de mis I hijos. want you to realize this thing Yo close. quiero que se dé cuenta mientras cerramos. The way you treat each other La manera que ustedes se tratan uno al otro is the way you treat Christ. es la manera que usted va a tratar a Dios. The way you respect your pastor La manera de que usted respeta a su pastor is the way you respect Christ. es la manera que usted respetará a Cristo. And the way you respect one another Y la manera que usted se respeta uno al otro is the way you respect Christ. es la manera que usted respetará a Cristo. How can we say ¿Cómo we podremos love God decir amamos a Dios whom we've never seen al cual no hemos visto and we cannot love them y no whom we do podemos see? mirar a aquel que miramos? Brother Branham El says, hermano Branham dijo, don't say nothing about Christians. no diga nada en contra de los cristianos. Maybe some of them don't live just right. Quizás algunos de ellos no vivan correctamente Or maybe they don't do right. o quizás no lo hagan correcto, But that's God's children. pero ellos son los hijos de Dios. Let the Father take care of his own Deje que el kiddies. Padre tome control de sus propios hijos. Listen to this. Escuche esto, He says, if we go to fighting one another, porque si peleamos uno contra el otro, God will give us both a whipping. Dios nos va a pegar a ambos. So let's just leave the other fellow alone Vale más dejar a la otra persona en paz and let's pray for him. y orar por ellos, Try to love him a tratar de amarle and correct him, y corregirle, and maybe God will help y him. Dios, quizás Dios le ayudará. Now, what's Brother Branham saying? ¿Qué es lo que el hermano Branham dice? That we belong to God, Que pertenecemos a Cristo and Christ watches over y his own. Cristo mira sobre sus propios. So how we treat one another ¿Cómo nos tratamos unos a los is otros? how we treat Christ. Es como tratamos a Do Cristo. you remember when Moses went down to ¿Usted Egypt? se acuerda cuando Moisés fue a Egipto? He didn't say, Pharaoh, let God's people go. Él no le dijo, deja ir al pueblo de Dios. Pharaoh, let my people Dijo, go. deja ir a mi pueblo. Brother Branham said that El was God in hermano Moses, Branham dijo, ese era Dios en Moisés, calling Israel his people. llamando a Dios su propio pueblo. Let me close on this thought. Déjeme cerrar ya aquí. There's a lot of churches out here Hay tonight, muchas iglesias aquí alrededor. and if it wasn't for the grace of God, Si no fuera por la gracia de Dios, you and I would still be out here usted in a lot of these churches. estaríamos en esas iglesias en esta noche allá afuera. But let me tell you what happened. Pero déjeme decirle qué sucedió. In Revelation 18, En Revelación 18, a mighty angel come down. un ángel tremendo, poderoso. And that angel cried out, Y ese ángel clamó, come out of her, dijo, sal de ella, my people. mi pueblo. God in this age Dios en esta edad claims you as his lo own. reclama a usted como su propio. You belong to him. Usted pertenece a Él. He's called you. Él le ha llamado a usted. He won't lose you. Él le soltará. And he did not start this, Y Él no empezará esto, not to finish it. sino a terminarlo. He started this, Él lo empezó, and he will finish Él lo it. terminará. Because he said, Porque Él dijo, I will build yo edificaré. my Yo church. edificaré mi iglesia. And he will finish his church. Él terminará esta iglesia. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros.
Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you for the truth of Te God. damos tonight. gracias por tu palabra. Lord Jesus, and these Señor people Jesús, en este pueblo that you have called by your que grace. has llamado por tu gracia. Lord, we didn't bring ourselves to this. No nos hemos traído nosotros mismos a esto. You called us in this Tú hour. nos llamaste a esto. And we thank you for the Y grace te of damos God. gracias por la gracia de Dios. Lord, we thank you for our Te damos pastor gracias por nuestro pastor, that you called by que lo grace. llamaste por gracia. We thank you for this Te flock damos gracias por este rebaño that you also called by que grace. también tú llamaste por gracia. Lord, in this great hour, En esta gran hora, Señor. this great hour of Esta darkness, gran hora, Padre, when there seems to be, donde Lord, parece so many powers que hay muchos poderes that's against what we que believe. están en contra de lo que Sovereignty tonight. confiamos en tu soberanía. We trust your sovereign grace. Confiamos en tu gracia soberana. You said, I will build my Tú church. dijiste, yo edificaré mi iglesia. And we believe tonight Y creemos en esta noche that we're a part of that church. que somos parte de esa iglesia. And you will finish what you Y tú started. terminarás lo que empezaste. We commit our lives to you. Encomendamos nuestras vidas a We ti. commit our lives to this Encomendamos message. nuestras vidas a este mensaje. And we give our whole Y lives to damos you. nuestras vidas a ti. In the name of the Lord Jesus En el Christ. nombre de Jesucristo. Bless your people. Bendice a tu pueblo. Jesus' mighty En name. el nombre poderoso And de the whole Jesús. church says, Y la iglesia dice, Amen. amén. I will Yo build my church. edificaré mi iglesia. And the whole church says, Y la iglesia dice, Amen. amén. God bless you. Dios los bendiga.